En este video vamos a revisar lo que son los intervalos, como ya habíamos prometido. Es uno de los temas que más me gusta porque de alguna forma vuelve la computadora ya también una herramienta para hacer cálculos que de alguna forma son demostraciones de que algo sucede, ¿no? Entonces nos da una certeza de que los resultados van a estar en un intervalo de valores y eso significa que de alguna forma nuestros cálculos están validados. Para que se entienda mejor este tema, quiero mostrarles esta función, logaritmo de 3 por 1 menos x más 1, que si ustedes la evalúan en 4 tercios, pues en 4 tercios va a ser aquí menos 1 tercio por 3 nos da menos 1, más 1 nos da 0, entonces logaritmo de 0 debería de ser menos infinito, ¿no? Entonces, si yo evalúo 4 tercios, f de 4 tercios, pues debería de ser menos infinito y dista mucho de ser menos infinito. Si ahora yo trato de entender por qué pasa esto, quizás puedo revisar como next float de esta cosa, y eso me va a arrojar también un número solo muy cercano, o sea, no es como el problema que sea era el siguiente, porque por la aproximación que tenemos, entonces le puedo también poner previews, floats, y también nos da una cosa ahí pequeña. En realidad el que más negativo se volvía era el 4 tercios, y la razón es que en realidad 4 tercios pues dista mucho de ser 4 tercios, es la mejor aproximación en sistema binario del 4 tercios, pero eso sigue siendo una mala aproximación considerando el logaritmo, que el logaritmo, pues recuerden que de alguna forma esto es como si yo multiplicara por como si el error que me va a donde cuando uno pone logaritmo pues va a decaer extremadamente rápido, ¿no? Eso es parte de las propiedades del logaritmo, de alguna forma, que decae solamente muy cerca del cero, va a decaer a menos infinito. Entonces es un pico muy pronunciado, y pues si no estamos realmente muy cerca de ese cero, y como en este caso no podemos estarlo porque nos saltamos de un valor a otro, de al siguiente, entonces next de float de esta cosa, vamos a poner los dos. Ahí estamos. Y de alguna forma nos saltamos de 33325 a 33334, ¿no? Entonces nos saltamos ahí con un 10 a la menos 15 o algo así, 10 a la menos 16, tenemos un brinco en el valor de 2. Entonces pues eso no es un ancho suficientemente grande como para que el logaritmo no lo reconozca. Entonces uno ni siquiera lo vea. Si lo intentamos graficar no lo vamos a ver. En fin, o sea, es realmente, vemos una caída, pero no una caída suficientemente pronunciada como para decir eso sí tiende a infinito. Eso lo podemos resolver si ponemos en vez del 4 tercios como un número flotante, lo ponemos como una fracción. En ese caso, pues sí nos va a arrojar el menos infinito, porque si va a sustituir menos 4 tercios, 1 menos 4 tercios nos da menos 1 tercio, por 3 nos da menos 1, más 1 nos da 0, y entonces ya calcula el logaritmo de 0, y eso es menos infinito. Sin embargo, uno puede generar ahora una función similar, donde lo único que haga es cambiar el 1 menos x por un cuadrado y le voy a restar 1, ¿no? En vez de sumarle 1. Y eso nos da como una de las posibles soluciones x igual a 1 menos 1 sobre raíz de 3. Resulta que cuando uno toma esa función y aplica el 1 menos 1 sobre raíz de 3, pues tenemos había un paréntesis de más. Ahí está. Tenemos el mismo problema, y eso pues nos manda ahí al menos 36 no sé qué. Y ese número pues tampoco tiene el mismo problema de alguna forma, y cuando uno lo sustituye, ahora pues lo voy a sustituir
por sus versiones en Big Floats. Uno esperaría que ahí ya estuviera muy cercano al menos infinito, y pues no está muy cercano al menos infinito, es menos 177. En fin, es una cantidad, es una función que es realmente problemática, ambas son problemáticas, y uno no puede saber si había un menos infinito o no había un menos infinito. Por supuesto, analíticamente sí, pero si lo revisamos computacionalmente, no, y eso nos hace pensar, bueno, puede haber muchas funciones donde esto suceda, sobre todo donde el logaritmo está involucrado, donde parece que sale una solución y resulta que no es la solución que teníamos por la aproximación numérica, porque tenemos un número finito en la computadora de números. Entonces, para que se vea gráficamente esto, vamos a tomar esta función, la función que teníamos aquí arribita, creo que tomé esta función de aquí. Esta función de aquí, donde estoy poniéndolo. Estoy poniéndolo al cuadrado porque no quiero utilizar el valor absoluto para que sea derivable más adelante. Pero es básicamente la misma, excepto por este cuadrado. Y lo estoy dividiendo entre 180. Entre 80 para que sea un número muy pequeño. Entonces, realmente contribuye con muy poco comparado con el x cuadrado más 1. Entonces, en general, esta cantidad, el más 1, sirve para Entonces, ¿por qué tomé el 1 sobre 180? Pues para que cuando salga ese menos 36, pues sea una cantidad menor que 1. Más 1 va a ser una cantidad mayor que 1, y el x cuadrada, entonces pues es una función que en el intervalo 0, 0,2 o 0,3, 0,4 o 0 lo que sea, va a ser prácticamente como x cuadrada, excepto en el 4 tercios, ¿no? Entonces ahí va a tener una pequeña caidita, que en el fondo, en la realidad, esa caída se va hacia menos infinito. Pero en la gráfica se ve prácticamente como el x cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría con el método de Newton-Raphson? Pues en prácticamente cualquier lugar nos va a intentar mandar hacia esta zona. Y esta zona es un mínimo, entonces luego nos va a alejar mucho, nos regresa, no sé qué. Si llega a tocar alguna de estas cosas, pues nos va a mandar por aquí. Pero como es tan pequeño, nunca lo va a tocar, ¿no? Entonces, se va a estar saltando y va a intentar siempre ir a esta zona. Y luego lo va a mandar lejos y luego de regreso a esta zona y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para probarlo vamos a ver qué clase de objeto nos manda, y pues vemos que nos está ahí arrojando un menos no sé qué, pero en ningún momento se ve como que converja esta cantidad, ¿no? Vamos a ver los últimos valores, y dice ya que se excedió y que nunca encontró un valor, ¿no? Entonces estuvo ahí en 0.77 menos 0.29. En ningún momento se acerca realmente ni siquiera al 4 tercios, ¿no? Entonces, pues nuestro método no funciona por culpa de que no somos capaces numéricamente de detectar que aquí hay un menos infinito. Entonces, como decía, para tratar de resolver este problema vamos a utilizar intervalos. Entonces, la aritmética de intervalos es más o menos latosa. Algunas cosas son relativamente sencillas, pero por suerte ya hay una paquetería que, por cierto, hicieron dos personas de la UNAM, David Sanders y Luis Bennett, que básicamente, así como con el forward differentiation que nos da las derivadas automáticas, se dedicaron a hacer todos los cálculos que debe de tener la aritmética de intervalos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo dos intervalos y los sumo? ¿Qué pasa si yo tomo dos intervalos y los resto? Si los multiplico, si los divido, si saco el seno, si saco el coseno, el logaritmo, etcétera. ¿Sí? No importa qué haga con mis intervalos, qué voy a hacer o qué funciones les aplica a mis intervalos. Ellos se dedicaron a hacer todas las reglas para poder trabajar con intervalos, ¿no? Entonces, las reglas no son simples, son más o menos complicadas. En algunos casos, algunas son muy sencillas. Por ejemplo, la suma, pues simplemente la suma de dos intervalos, pues va a ser la suma de los mínimos valores, el intervalo que sea la suma de los mínimos valores, coma la suma de los máximos valores, ¿ok?
Entonces con eso pues ya tenemos la suma. La resta es quizás un poquito más, que lo tienen que pensar un ratito más. La división se vuelve más o menos latosa, pero en general para todo esto hay reglas. Ellos ya se dedicaron a hacerlo, por suerte, y nos generaron esta paquetería. Entonces la paquetería, para poder escribir un intervalo, ustedes comienzan escribiendo un número, luego escriben 2 puntos, ese es el operador, 2 puntos seguidos, y luego el otro número, ¿no? Entonces aquí hice el intervalo que va de 1 a 2 y el intervalo que va de 5 a 5.2. Ahora, esta forma de escribir los intervalos, noten que aquí hay una especie de redondeo que es ligeramente mayor. Y eso es porque la paquetería se asegura, en esta versión, se asegura de incluir al verdadero 5.2 dentro del intervalo, ¿no? Entonces, como no lo puede numéricamente, va a ser un intervalo ligeramente más grande donde tiene la certeza de que este intervalo se encuentra, ¿no? Entonces eso es una de las características. Si ustedes no quieren eso, pueden poner interval y abrir paréntesis 5,2.5 para hacer el objeto, y eso les va a dar la versión sin extender su intervalo, ¿no? Entonces este intervalo extendido es para asegurar que el número que escribimos está incluido. Y ahora sí, pues como decíamos, ya que tienen los intervalos, pueden hacer las operaciones típicas, ¿no? Entonces puedo sumar, puedo multiplicar los intervalos, ¿no? Y eso me va a dar un intervalo, ¿no? Entonces eso forma una especie de anillo o campo o lo que sea, donde van a poder ir produciendo cada una de las operaciones, elevar al cuadrado, sacar el seno de un intervalo, y en general pues cualquier función, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí teníamos nuestra función, la función esta complicada, y yo quiero poner un intervalo que va a ir desde 1 hasta 2, y entonces entre ese 1 hasta 2 se encuentra el 4 tercios, ¿no? Entonces en ese intervalo debería de arrojarme el máximo valor posible que tiene mis números. Entonces cualquier número de aquí debería de estar en al aplicarle esa función debería de encontrarme que es menos infinito el mínimo valor posible y un número que sea el máximo posible, ¿no? Que probablemente corresponde a la cantidad que esté por aquí, 5 punto y cachito, ¿no? Entonces, entre 1 y 2 debería de ser menos infinito por culpa de este cacho, ¿no? Entonces, ¿a qué intervalo me va a mandar? Entonces, ¿qué sería el eje de las y's? ¿A dónde estaría? Pues me va a mandar al 5 punto y tantos y menos infinito, ¿no? Entonces va a ser desde menos infinito hasta el 5 punto y cacho. Entonces vamos a probarlo y ¡chachán! ¿No? Hasta lo escribe en el formato de menos infinito. Ya obtuvimos lo que queríamos, ya nos está diciendo, bueno, pues sí, efectivamente por ahí hay algún punto, entonces uno puede hacer ahora el truco de ir reduciendo y reduciendo nuestro intervalo hasta que encuentre dónde está ese punto donde se vuelve menos infinito realmente el sistema, o donde hay el cambio. Entonces podemos encontrar la solución donde es igual a 0, y con esto pues vamos a hacer una aplicación y voy a hacer el método de la bisección, que es el más fácil. También se puede generalizar el método de Newton, pero vamos a irnos al método de la bisección, ¿no? El método de la bisección pues está simple, ¿no? Uno puede comenzar con un intervalo más o menos grande y ver si se encuentra la posibilidad de menos infinito a infinito o de un negativo a un positivo, ¿no? Entonces yo comienzo con un intervalo en un rango de valores donde yo crea que está la solución, y ahí voy a aplicar una cierta cantidad de veces. También lo puedo reducir hasta cuando se haya reducido hasta cierto tamaño el intervalo. Eso puede ser como con las dos versiones, aplicar n veces nuestro algoritmo de la bisección, o bien aplicarlo hasta que suceda como lo hicimos antes, hasta que haya una tolerancia que se supere. Entonces, aplicándolo n veces, que es la versión sencilla, vamos a ver cada intervalo. Quizás no lo dije aquí, pero entonces yo tengo x punto, y eso me da tiene dos elementos el intervalo: el valor
más alto y el valor más bajo de mi intervalo, ¿no? Esos son los de qué está formado un intervalo, pues de la parte izquierda y de la parte derecha del intervalo. Es básicamente lo que nos define un intervalo, ¿no? Entonces voy a obtener de la función aplicado al intervalo la parte izquierda y la parte derecha del intervalo. Y voy a revisar si tienen signos diferentes. Entonces, si no tienen signos diferentes, yo sé que a lo más hay una solución que sea que hay soluciones que son tangenciales y que son mínimos, además, o máximos, que son tangenciales a la recta y igual a 0, ¿no? O sea, al eje X. Entonces, pues puedo anunciar que no encontró con este método, y además eso significa que no hay más que soluciones que sean tangenciales, ¿no? Entonces, con cualquier cosita que se desplace nuestra función, ya va a dejar de tener soluciones realmente, si es que las hubiera. Entonces, si no pasa eso, si no tienen el mismo signo, los dos pedazos del intervalo, entonces voy a hacer un nuevo intervalo que sea o dos nuevos intervalos que sean de la parte inferior al promedio y del promedio a la parte superior, ¿no? Del lado izquierdo al promedio y del promedio al lado derecho. Entonces son mis dos intervalos. Y voy a revisar en cada uno de esos casos si el signo es igual o no es igual entre la parte inferior del intervalo y la parte superior del intervalo. Entonces esto corresponde a uno de los casos, esto corresponde a otro de los casos, y reviso simplemente si el signo es diferente. Quizás lo podría haber escrito de una forma más corta, pero no importa. Y si el signo es diferente, entonces significa que hay una solución en este intervalo. Y si no es diferente, entonces significa que hay una solución en este otro intervalo. Que por cierto, podría ser que hubiera solución tanto en este intervalo como en este intervalo. Que en los dos el intervalo me salga con parte positiva y negativa. ¿Ok? Pero nos quedamos por ahora con una de las soluciones, el que esté más a la izquierda. Si es que hay dos soluciones, nos quedamos con el que está más a la izquierda. Y eso pues lo vuelvo a repetir sobre el intervalo que está más a la izquierda, y poco a poco va a ir reduciendo a la mitad del intervalo, y al final, después de n pasos, que eso significa un error del tamaño del intervalo dividido entre 2 a la n, básicamente, ese sería el error. Nos va a arrojar el intervalo donde se encuentra la solución, ¿no? Entonces vamos a probar qué significa esto. Entonces, para la función f, creo que ni siquiera necesitaría big int o big float, pero bueno, vamos a probar después de 10 iteraciones. Y entonces nos encuentra que sí, voy a quitarle esto del big float. Eso era como fui obteniendo la respuesta de ahí abajito, pero vamos a quitárselo. Entonces sabemos que en nuestro ya después pues hace una aproximación donde no puede pasar de ahí, pero nuestro resultado, porque están en flotantes, nuestro resultado x donde la función se anula, ¿no? Donde esa función que teníamos, que ni siquiera, que con los métodos tradicionales pues ni siquiera hubiera detectado que hay un menos infinito, ¿no? Aquí ya lo detecta, lo va a encontrar y va a ir reduciendo el intervalo donde se encuentra, ¿no? Entonces x low, eso es realmente el valor que tiene, y x high, ¿no? Entonces se encuentra realmente entre estos dos valores nuestra respuesta, según esta cosa. Pues está muy bien, está perfecto. Nos está encontrando por dónde se encuentra la intersección con la recta, con la recta y igual a 0, ¿no? De nuestra función esa extraña, de la que graficamos justo antes. Entonces, esta tiene ahí un pico y cruza en algún momento la recta igual a y igual a 0, y lo cruza al menos la solución está en este intervalo, ¿no? De hecho debería tener dos soluciones y deben desencontrarse en este intervalo.
Después de hacer con Big Float y muchos pasos, uno encuentra, por ejemplo, que esta debería de ser una de las soluciones o muy cercano. Esto es el low de una de esas soluciones y pues nos da efectivamente un 10 a la menos 12, ¿no? Que es más o menos cercano a 0. Entonces, aunque no nos arroja un número concreto donde se da la solución, o sea, no nos dice el 3/4, nos da con toda certeza que el resultado se encuentra entre 1.333 o esta cantidad, ¿no? Entre 333333328 y 33333333335, y ahí sabemos que cruza el eje X, la función, ¿no? Eso es algo que no podíamos hacer de ninguna otra forma. Ya tenemos una manera de hacerlo. Probablemente, pues, nos lleva, para llegar a ese resultado nos llevó 100 iteraciones, pero con 100 iteraciones sabemos que la solución se encuentra en ese rango de valores. Ahora hay algo extra bonito de esto, y es que yo lo puedo hacer, en vez de aquí estaba como voy a quedarme con el del lado izquierdo, pero ¿qué tal y hay una solución del lado derecho? ¿No? Entonces me voy a ir quedando con todos los que tengan una solución. Donde haya una solución, incluyo los intervalos en una lista de valores, ¿no? Entonces aquí hago un método de bisección, y puede haber un método de Newton del estilo que obtenga los intervalos donde hay solución, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántas iteraciones se hace? Pues es el máximo número de soluciones que va a encontrar. Y básicamente hace lo mismo, ¿no? El coso excepto que voy a ir guardando en este arreglo los intervalos donde hay solución. Entonces de hecho lo voy a eliminar después. Es como mi primera prueba, y va a, igual que antes, si no hay solución pues no hay solución. Luego itera n veces y va a generar un nuevo arreglo en esas veces donde va a ir guardando. Entonces si el signo es diferente, guarda ese intervalo. Si el signo es diferente, guarda ese intervalo. De hecho y después lo va a aplicar esto sobre cada uno de los elementos de los intervalos que estoy produciendo, ¿no? Entonces produzco estos intervalos 2. Entonces eso lo va dividiendo y dice, entonces estos había una solución. Y ahora sobre esos intervalos repite el procedimiento una y otra vez, ¿no? Y entonces cada vez va a ir automáticamente generando donde puede haber soluciones, ¿no? O donde hay soluciones, de hecho. Entonces vamos a aplicar, por ejemplo, en la gráfica de seno de x, de seno de 1 sobre x, pues tiene muchas soluciones. Vamos a poner ahí algunas de las soluciones y ya nos arroja, en este caso, 50 diferentes rangos donde hay una solución, ¿no? Entonces ahora lo voy a graficar esto. Entonces le pedí que en cada una de las soluciones me pusiera o sea, que graficara el g de x, que es 1 sobre x, y que me graficara también el intervalo, ¿no? Entonces del valor x menos al x más, entonces eso, pues, nos grafica el intervalo en el eje y, ¿no? En el eje x. Entonces, pues aquí pueden ver cómo realmente, si nos acercamos mucho, vemos que nos genera un intervalo donde decimos que hay una solución. Entonces aquí cada uno de estos genera las soluciones automáticamente, ¿no? Es más o menos impresionante. Y ya hacia el centro, pues va a haber, hay muchos que están seguido uno tras otro, entonces no se ve como continuo. Entonces sí hay diferentes intervalos, pero también hay alguna parte donde hay un intervalo grande, donde hay muchas soluciones de golpe, ¿no? Porque probablemente en esta zona de aquí están tan cerca las soluciones que simplemente pone un solo intervalo en esta región. Podemos seguir aumentando la precisión y el número de, o sea, obtener más intervalos aquí. A ver, si quieren, vamos a poner aquí hasta 15 y entonces nos sale 280. Eso pues nos va a dar un mejor intervalo, ¿no? Entonces ya ahí se ve que los intervalos
son chiquititos, pero le atinan, ¿no? ¿Dónde está la solución? ¿No? Entonces ahora ya no se ve. Se ve todavía, hay algunos que están muy pegados, pero ya nos los empieza a despegar todos los intervalos de solución, ¿no? Entonces es algo bastante increíble. Ay, ups, no era lo que quería hacer, quería esto. Que nos pueda encontrar la solución automática de una función como esa. Ahora voy a poner una aplicación más de una vez que uno tiene cómo encontrar las soluciones de una ecuación algebraica, pues se presta tentador pensar en, bueno, ya sé cómo obtener solución a una ecuación algebraica. Pues ahora lo que necesito es obtener algo muy muy importante, es los problemas de optimización. Entonces necesitamos obtener todos los máximos, todos los mínimos y los puntos de inflexión de una función cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero encontrar las derivadas, y eso es una función en realidad, y con las derivadas pues vamos a obtener nuestra función que tenemos que ahora igualar a 0 y encontrar en qué valores es igual a 0. Y podríamos hacer lo mismo para las segundas derivadas, aplicarlo y revisar, o simplemente alrededor de esos valores, que eso es lo que hice ahorita. A ver, me voy a pasar directo. Bueno, no, antes les voy a mencionar como una de las aplicaciones que es importante, es que cuando ustedes hacen un experimento, pues tienen un error en las mediciones. Y entonces ese quizás lo único que quieren reportar es directamente los resultados de su experimento. Pero muchas veces en realidad lo que quieren reportar no es directamente la medición, sino la medición aplicada a una fórmula, porque eso nos da una aproximación a alguna cantidad, ¿no? Entonces hacemos una medición que puede ser más o menos precisa, que después de aplicarle una fórmula ahí más o menos complicada, nos arroja algún valor. Por ejemplo, para calcular la constante de Planck, la constante de Boltzmann, todas esas, típicamente uno no mide directamente la constante, ni la de la gravitación, sino mide alguna otra cantidad, y ahí es donde tiene los errores. Y después, aplicando a varias fórmulas a las cantidades que midió en realidad, multiplicando, sumando, aplicando ahí alguna función exponencial, lo que sea, obtienen cuánto es su constante de lo que sea, o el valor que querían medir en el fondo, ¿sí? La conductividad, lo que sea. Y necesitan saber cuánto es el error de su medición después de aplicar, o sea, de cuánto es el error en la constante de Planck, en la constante de gravitación, en la conductividad, etc., ¿no? Y para eso, pues, necesitan utilizar en el fondo intervalos, ¿no? Entonces, pues eso es algo que esta paquetería de intervalos ya les incluye el poder escribir los intervalos así, como un más menos algo. Y entonces, pues ya una vez que tienen esa cantidad, simplemente la aplican a su función, ¿no? Digamos que quieren saber una probabilidad exponencial o algo así. Entonces quieren saber cuál es el verdadero. Si tenían aquí un error de más menos 0.1, cuál es realmente el intervalo sobre el cual lo que midieron, su probabilidad, su conductividad, lo que sea, es válido, ¿no? Entonces ya saben que algunas fórmulas los puede llevar a que el rango de valores que obtengan pues no tenga nada que ver con o sea, que sea de menos infinito a infinito o cosas así, como en el caso del logaritmo, si pasan por el mal valor y la función inadecuada, pero hay otros que de hecho mejoran, ¿no? Entonces con esto pueden saber cuál es el verdadero rango de error de su medición, ¿no? Que es algo que me parece bonito. Además, como para mencionarlo nada más, ya trae precargadas, además de la suma, resta y algunas funciones, también tiene estos operadores de unión, de intersección, de contener, ¿no? Entonces un intervalo contiene a otro intervalo, o también pueden poner de pertenencia, ¿no? Si un elemento está dentro de un intervalo o no está dentro de un intervalo. O sea, realmente se comporta como un conjunto bien, de alguna forma. Entonces lo van a poder utilizar para hacer operaciones de ese estilo. Y algo que hay que poner como una alerta es que
Por ejemplo, si ustedes hacen un mapeo pues, le meten un intervalo y va al mismo intervalo, pero en realidad no va al mismo intervalo, sino que puede reducir la cantidad de valores, ¿no? Entonces, de hecho, si uno aplica muchas veces un mapeo a algo, puede tener un conjunto límite, y ese conjunto límite puede no ser un intervalo. De hecho, frecuentemente no es un intervalo, sino un conjunto de puntos disjuntos. Ese conjunto de puntos disjuntos, si ustedes aplican todo esto de aritmética de intervalos, lo que va a arrojarles es el máximo intervalo que contiene a todos esos puntos. Y a veces puede terminar por ese proceso sobreestimando, porque si en algún momento como que decrecía, no sé qué, entonces termina sobreestimando realmente. Entonces puede salirles que aplicar un mapeo a un intervalo, o sea, el mapeo va de I a I, pero en realidad cada vez que aplican el mapeo va reduciendo el conjunto. Pues, y cuando apliquen aritmética de intervalos, lo que les puede terminar arrojando, por ejemplo, es que realmente obtienen I, porque en algunos pasos iba hacia arriba, algunos hacia abajo, no sé qué, y terminó cubriendo todo el pedazo que termina siendo pues el mismo intervalo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el intervalo puede sobreestimar el valor real de lo que contiene. Perdón, de la función aplicada al intervalo. Entonces, esto de aritmética de intervalos tiene eso, que pues uno lo puede mejorar si en vez de tomar un intervalo grandote, toma muchos intervalos chiquitos y los junta, ¿no? Entonces esa sería como la estrategia. En vez de tomar un solo intervalo, si quieren hacer ese tipo de cosas, pues toman cientos de intervalitos que estén uno seguido del otro, y a esos cientos de intervalitos les aplican la función, y entonces van a poder obtener algo más cercano a lo que se esperaría. En fin, ahora voy a definir la derivada otra vez, como ya la habíamos definido en algún momento, y ahora resulta que si yo aplico la derivada a un intervalo, pues como todas las funciones aquí adentro están bien definidas para la derivada, para el intervalo, perdón, pues si yo le aplico nuestro intervalo a la derivada de g, que ya ni me acuerdo cuál era g, aquí está g, era seno de 1 sobre x, ¿no? Entonces, cuando yo le aplico la derivada a eso, pues me arroja esta cantidad de valores. Entonces, no se vayan a confundir con g de t. G de t va a estar en un intervalo que va de menos 1 a 1 a lo mucho, ¿no? Como se ve aquí. Pero la derivada de g de t, pues sería la derivada de eso, que incluye un coseno por 1 sobre x al cuadrado. Entonces, cuando evalúe en el rango de valores que pusimos por ahí, que va desde no me acuerdo de qué, desde 1.99, digo 1.999, no, 1.9 hasta 2.1, pues al evaluarlo, pues me da estas cantidades, ¿no? Por el 1 sobre x cuadrada. Ahora, esto sigue siendo una derivada numérica, pero podemos hacer también las diferenciales automáticas, ¿no? Entonces, como lo habíamos hecho antes, voy a incluir el logaritmo esta vez, que antes no había incluido, y voy a poner pues la misma definición de derivación automática que teníamos, y vamos a aplicar a la f, a esa que tiene el logaritmo, ¿no? Entonces, ¿qué nos arroja la f? Pues la derivada va a incluir un 1 sobre la función esa, y como ese es un valor que puede ser positivo o negativo, porque lo habíamos puesto para eso lo había puesto como cuadrado lo que estaba dentro en vez de como el valor absoluto, para que pudiera derivar sin problemas. De hecho, podríamos haber quizás aquí cargado el valor absoluto y definir una derivada para ese caso, donde va a haber una situación rara en donde donde sea el valor absoluto de 0, donde no se vuelve ni x ni menos x. En fin, pero sí nos encuentra lo que esperaríamos, ¿no? O sea, nos obtiene la derivada de esa cosa, pues debería de ir desde menos infinito hasta infinito, porque es 1 sobre una cantidad que puede volverse
0 desde la izquierda o desde la derecha, ¿no? Entonces eso nos da ese 1, el menos infinito hasta infinito. También pueden aplicar el forward diff, tal cual. Y entonces podemos utilizar una versión del método de la bisección para calcular los extremales, ¿no? Entonces es prácticamente lo mismo aquí. Le puse algunos detallitos extra para poder reconocer cuándo es un máximo y cuándo es un mínimo, pero es prácticamente la misma función que la que tenemos aquí, excepto que la función a la que le estoy sacando no es f, no es f, sino la derivada de f, ¿no? Entonces en vez de f pongo la derivada de f, que es tal cual la derivada en el intervalo, y pues ya me da los extremales, ¿no? Entonces quiero probar cómo se obtienen los extremales. Puse aquí esto de tipos para que sea, no sé si lo hice lo más adecuado, la mejor notación, pero los tipos pueden ser 0, 1 o menos 1. Entonces si es 0 es un punto de inflexión, si es 1 es un máximo, si es un menos 1 es un mínimo, ¿no? Entonces ya con eso simplemente es para graficar. Entonces voy a graficar tanto el scatter del extremal low y el extremal high, que son dos puntos que deberían de estar muy cercanos, y lo voy a poner en el tipo, ¿no? Entonces como es, debería de multiplicarlo por la altura, pero la altura es justamente 1 y menos 1, entonces eso es solamente para que se vea el tipo de gráfica que realmente lo obtenga. También quizás hubiera podido poner la función en el extremal o algo así. Es un poco larga porque son muchos puntos los que puse y además estaba apenas, creo que cargando la batería otra vez o algo así. Y ya terminó. Entonces pues vemos que efectivamente los mínimos los encuentra, los máximos también los encuentra. No se ve aquí ningún punto de inflexión. Podemos ver que también lo hace, ¿no? Y pues sí lo hace bastante razonable, ¿no? O sea, es realmente un muy buen cálculo de dónde se encuentra el máximo o dónde se encuentra el mínimo, ¿no? Con un error realmente muy chiquito y de golpe todos. O sea, es algo que es parte de las cosas más o menos impresionantes que se pueden hacer con esto de la aritmética de intervalos. Bueno, con esto termino los videos de esta sección de solución a ecuaciones algebraicas. Espero que lo hayan aprovechado, que se hayan puesto a trabajar tanto como con como aquí con el gatito, y que hayan aprendido bastante. Realmente, o sea, esto lo pueden aplicar, además también lo pueden expandir a más dimensiones. Van a obtener una cantidad o sea, es padrísimo tener como todos los resultados de golpe. Es algo que yo no lo he explotado suficiente en mi vida y creo que es algo que debería de explotar, el tener esos resultados exactos, saber en qué rango de valores hay algo. Por ejemplo, si algo es inestable o estable, entonces si es inestable, pues el intervalo se va a expandir muchísimo, ¿no? A una cantidad muy grande de valores posibles. Si es estable, se puede mantener en una región muy, muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, si tienen algún mapeo más o menos complicado y quieren saber dónde hay puntos estables o inestables, esta es una forma de saberlo también. En fin, espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho.